Muy buenos días con todos ustedes. Soy Yuri Luna, facilitador del día de hoy. Vamos a desarrollar el webinar sobre Delta Bar, riesgo marginal por incorporación y exclusión de riesgos de nuevos productos en la matriz de riesgo operacional. Bueno, lo primero que tenemos que entender es si es que realmente se puede medir el impacto al incluir o al excluir los efectos del riesgo operativo en una matriz de riesgo operacional, si es que estamos estimando el valor en riesgo. La respuesta es sí. Existe dentro de la metodología de valor en riesgo dos conceptos que son de mucha utilidad para poder evaluar el impacto incremental, ¿no? El valor incremental del riesgo producto de la incorporación de un nuevo producto, la cual nos va a servir para evaluar el efecto sobre el valor en riesgo. Entonces, este primer concepto se llama el VAR incremental. El VAR incremental a veces es confundido con otra definición que se llama VAR marginal, que también la vamos a ver para poder ver la gran diferencia. El VAR incremental lo que busca es medir cuánto es esa cantidad del riesgo que se está agregando o disminuyendo producto de una exposición cuando calculamos el VAR operativo. Por ejemplo, yo determino el valor en riesgo de un instrumento y a través de la definición de esta valorización me permite calcular cuánto es el valor en riesgo. Perfecto. Pero si esta exposición ya de riesgos yo le agrego un nuevo producto, ese nuevo producto me va a generar, obviamente, un nuevo valor en riesgo. Entonces, la estimación del valor incremental viene dado por esta fórmula. Es cuánto tengo del valor en riesgo inicial con respecto al nuevo valor del riesgo. Entonces, esto me permite tener una definición bastante precisa para entender cuánto me agrega con respecto al VAR operativo un nuevo producto, un nuevo servicio. Entonces, dado que el VAR incremental es una medida monetaria, dinero, el hecho que yo agregue un nuevo producto a mi cartera, a mi portafolio de instrumentos, de riesgos, perdón, me va a llevar obviamente a tener un segundo valor del VAR, que es lo que finalmente necesito estimar para poder saber cuánto riesgo adicional me genera, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que entender como el valor incremental del riesgo. Entonces, parte de esa definición, lo que nosotros buscamos es entender un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, yo tengo un valor en pérdidas, un valor en riesgo de pérdidas operativas asociadas, por ejemplo, a tres productos. Tarjeta de crédito me genera a un 95% de confianza pérdidas esperadas por $95,000. Préstamos de consumo me genera pérdidas en un VAR operativo hasta $25,000, perdón, y cuentas de ahorro me generan pérdidas operativas al año $18,000. Si yo integro, si yo hago toda la información, si yo corro el valor operativo, acá estamos haciendo por producto y vamos a hacer por todos los productos a la vez. Entonces, en términos agregados, el valor en riesgo sería $129,000. Los riesgos, el VAR no se suma. No sumo 95,000 más 25,000, no. ¿Por qué? Porque existe el concepto de la correlación. La correlación existe entre productos. ¿Qué significa que existe una correlación? Que si yo tengo pérdidas por ejemplo, préstamos de consumo o tarjetas de crédito, es posible, no es probable y se ve la correlación que también es posible que se den también pérdidas por préstamos de consumo. De repente, en el ejemplo, no existe una correlación muy fuerte entre cuentas de ahorros y préstamos de consumo, porque son dos tipos de productos distintos. Pero podría haber una correlación entre, por ejemplo, cuentas de ahorros y depósitos a plazo, en la cual sí existe algún tipo de correlación porque son productos del pasivo y tienen cierta tipología de operaciones, de pérdidas operativas que podrían ser vinculadas. Entonces vamos a ver un concepto luego que tiene que ver con la correlación de productos y la correlación de pérdidas. El VAR no se suma, empezando por ahí. Digamos que hay una iniciativa de negocio y yo quiero generar un nuevo producto, ¿no? Quiero agregar el servicio de giros internacionales. Entonces, en ese caso, como es un producto nuevo y yo no tengo una idea exacta de lo que me va a significar una pérdida, yo hago una proyección de pérdidas, digo que al año voy a perder, por ejemplo, $10,000
Y esa información yo la incorporo en el valor en riesgo ya de los productos existentes y vuelvo a generar un VAR. Y el VAR, como decíamos, no se suma, se agrega. En este caso, la correlación que existe entre los servicios de giros internacionales y los productos de ahorro y créditos no correlacionan de uno a uno, es decir, no se suma. Si fuera una correlación de uno a uno, significaría que si hay un fraude en tarjeta de crédito, es posible que la misma cuantía se dé en préstamos y se dé en ahorros y se dé en giros. Entonces, como no es una correlación de uno a uno, la correlación es menor a uno, podemos ver que el VAR anterior era de 129,000 y ahora el VAR con esta nueva o con este nuevo producto solamente subiría $6,000. Estaríamos hablando que subiría de 129,000 a 135,000, lo cual nos dice que el VAR incremental ha sido solamente $6,000. ¿Cuánto me significaría el riesgo en términos agregados para mi nuevo portafolio de instrumentos? Sería más $6,000, que es lo que estoy incrementando de 129,000 a 135,000. Esto se puede hacer, se puede trabajar con la herramienta DT Simulator, en la cual ustedes pueden calcular el VAR operativo de sus procesos, sus productos, sus áreas, su tipología de riesgo, y luego incorporar un nuevo producto, un nuevo proceso, y calcular nuevamente el VAR operativo para ver cómo queda ese nuevo VAR con la incorporación de un nuevo producto. En este caso, si yo agrego un nuevo producto con sus respectivas pérdidas esperadas de lo que me podría significar, esas pérdidas podrían significar un incremento en el VAR, en este caso de $6,000, ¿no? Vamos a mostrar un caso con una hoja de cálculo para que ustedes vean cómo se calcula este VAR incremental y cómo se agrega este concepto para poder estimar cuánto sería el incremento del riesgo si yo agregase un nuevo producto. Este mismo concepto se puede aplicar cuando estamos mitigando un riesgo. El mismo enfoque. Por ejemplo, yo tengo pérdidas operativas asociadas a estas 5 categorías de pérdidas operativas: actividades no autorizadas, manipulación de mercado, abuso de información, indemnización a trabajadores y telecomunicaciones. Cada una de ellas tiene un VAR al 95% de confianza. Entonces, si yo calculo en términos agregados el VAR de todos estos productos, me sale $50,150. Nuevamente, el VAR no se suma, el VAR se agrega. Existe una correlación entre estas tipologías de pérdidas, lo cual me significa que en estos casos, si por ejemplo la correlación entre actividades no autorizadas y manipulación del mercado, la correlación es muy baja, si sube uno, por ejemplo, si hay pérdidas en manipulación de mercado, no significa que actividades autorizadas va a haber la misma cantidad de pérdidas. Entonces hay una correlación baja de repente, lo cual nos permite entender que ante un incremento en una tipología de pérdidas, en otra no necesariamente se va a dar de la misma cantidad y no se va a dar en la misma frecuencia. Entonces ya nos permite tener una idea de que existe una correlación a nivel de tipologías de pérdidas. Pero ¿qué pasa si es que yo implemento una estrategia para poder mitigar los riesgos operativos, las pérdidas operativas vinculadas a una categoría de ellas? ¿Qué pasa si es que yo dentro de mis estrategias de mitigación, yo hago mejoras a nivel de el proceso de telecomunicaciones? Implemento cambios, renuevo equipos, y ese nivel de riesgo yo voy a tener que reducir. ¿Por qué? Porque ahora ya no me va a generar más pérdidas. Entonces, también el concepto del VAR incremental me permite reducir una tipología de estas para efectos de saber cuánto sería mi nuevo VAR. Entonces, si el VAR de comunicaciones era de $8,192, cuando yo reste, ¿no? Cuando yo haya mitigado ese riesgo, no significa nuevamente que voy a restarle 8,192, sino que con respecto al total de pérdidas hay una correlación que siempre es menor a 1. Entonces, vamos a ver que si eventualmente yo mitigo el riesgo de telecomunicaciones, el VAR, el nuevo VAR, el VAR 2, va a disminuir una cantidad proporcional, ¿no? Entonces, si yo tenía $50,000 de VAR con todos estos productos,
y yo luego aplico una estrategia de mitigación que me permite reducir los riesgos a un nivel de eliminar este tipo de pérdidas en el futuro, el nuevo VAR reduce hasta $45,000, lo cual obviamente me permite saber que entre el VAR 1 y el VAR 2 he disminuido $4,360. Entonces, este VAR incremental, es decir, la mitigación del riesgo, me permite también deducir cuánto es la pérdida que como efecto de la mitigación estoy consiguiendo. Entonces, este efecto del VAR incremental tiene mucha importancia porque sobre todo cuando nos han pedido o nos piden, por ejemplo, estimar cuánto más se agrega riesgo si es que yo genero un nuevo producto, ¿no? O cuánto mitigo de mi actual valor en riesgo para saber cuánto es el nivel de mitigación si es que yo logro implementar algunas acciones que me permiten reducir ese esperado del valor en riesgo. Entonces, esta metodología del valor incremental nos sirve específicamente para conocer cuánto puedo agregar en riesgo o cuánto puedo disminuir el valor en riesgo tomando en cuenta este concepto. Entonces, lo vamos a ver en un caso práctico. Voy a mostrarles cómo funciona y cómo a través de la herramienta del DT Simulator podemos calcular estos efectos y tener una Eso idea. que no tiene. Ah, porque no tiene. Permítanme, voy a apagar los micrófonos. Y cómo a partir de la misma, podemos estimar esos efectos y obviamente presentar un informe indicando que el agregar un nuevo producto podría significarnos incrementar tanto más las pérdidas, como también el cómo retirar o mitigar el riesgo de un producto o de un proceso, cuanto menos riesgo nos puede generar. Entonces, de esta forma nosotros lo que vamos a tener es esa visión de la valorización monetaria, de la aproximación de la pérdida cuantitativa, tomando en cuenta el valor en riesgo. Otro concepto que se usa muchas veces para analizar complementario al VAR incremental es el VAR marginal. El VAR marginal se usa específicamente cuando uno quiere medir el riesgo de un nuevo producto, ¿no? Y lo que busca es medir en términos monetarios, similar al VAR incremental, cuánto es el efecto, ¿no?, de sumar o restar algunos riesgos sobre mi cartera. Este es un concepto que mayormente se usa, por ejemplo, en riesgo de mercado, pero lo podemos aplicar tranquilamente sobre riesgo operacional. El concepto, si se dan cuenta, es muy similar, e inclusive hasta la fórmula, cómo se calcula, es muy similar, porque en este caso yo calculo el VAR marginal tomando en cuenta cuánto riesgo más genero, y a eso le resto, ¿no?, el VAR base. En el caso del VAR incremental, permítanme retroceder un poco, en el caso del VAR incremental, la fórmula es distinta, es cuánto yo logro mitigar, ¿no? Y a partir de eso calculo el nuevo VAR, es decir, el VAR base, el VAR inicial, menos el VAR 2, que era así, por ejemplo, cuánto es el efecto de el incrementar un riesgo o con respecto a la mitigación. Entonces, hay una diferencia sutil. El VAR marginal muchas veces se usa también para medir efectivamente cuánto riesgo más generamos. Entonces, conceptualmente, por eso hay mucha confusión si ustedes buscan bibliografía de gestión de riesgos, el concepto del VAR marginal y el VAR incremental muchas veces se usa de forma indistinta, porque conceptualmente es lo mismo, pero para efectos de medir la cuantificación va a tener una pequeña diferencia. Vamos a ver cuál es el pequeño cambio que le dan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mide el VAR marginal? Pues calcula el cambio porcentual, ¿no? El porcentaje de cambio. No voy a medirlo exactamente en términos monetarios, sino voy a medir el cambio porcentual. Por ejemplo, si yo tengo un portafolio, un valor en riesgo de $50,000 y yo quiero agregar un nuevo producto, el incremento del nuevo producto me significa un incremento de 8%. Ese es el VAR marginal, el incremento porcentual que me puede generar al agregar un nuevo producto. Entonces me calcula este cambio incremental, ¿no? El delta, el cambio que se da, y a partir de ello, pues yo puedo evaluar cuánto riesgo más me genera. Entonces, veamos un caso práctico. Por ejemplo, yo tengo
el total de mis pérdidas, el VAR de mi portafolio de procesos, de productos, tengo el VAR de todas mis pérdidas operativas, y al 95%, este VAR suma $129,000. Es decir, al 95% de confianza, yo podría perder $129,000 al año. ¿Ok? Lo que me queda claro es que hay un promedio que está en $95,000, que hay un máximo de pérdida que podría ser hasta $379,000 en la simulación que se hizo, y que el 95% de confianza yo estaría perdiendo $129,000. ¿Ok? Nos da una idea de esas pérdidas potenciales. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si es que nosotros quisiéramos evaluar una tipología de riesgo? Pensemos en la tipología, por ejemplo, de hurto y fraude. Dentro del componente de fraude interno, este componente de hurto y fraude se puede incrementar, por ejemplo, con la incorporación de un nuevo producto que podría prestarse a temas de fraude, por ejemplo. Entonces, hago un VAR específicamente para esta tipología y me permite identificar que solamente esta tipología de fraude me puede generar pérdidas hasta los $25,000, al 95% de confianza. ¿Ok? Entonces, si el VAR total era $129,000, el VAR de hurto y fraude representa $25,000, ya me está dando una idea del porcentaje que existe entre el total de las pérdidas y las pérdidas por hurto y fraude. Estamos hablando de casi una quinta parte, ¿ok? Casi un 20%. Entonces, ¿cuánto agrego, cuánto le agregaría a esta tipología de fraude, de pérdida, si yo agrego un nuevo producto que está expuesto a fraude? Entonces, el ejercicio se hace sobre la base de las pérdidas proyectadas que yo podría tener con respecto al nuevo producto. Entonces, vamos a ver el ejemplo. ¿Cuánto me significa para mí el componente de la correlación que existe entre la tipología de hurto y fraude con respecto al total de riesgos? Acá vemos, es el 27%. Es decir, en un 27% se explica las pérdidas operativas con respecto al hurto y fraude. Es decir, si lo vemos en una forma muy coloquial, podríamos decir que por cada 100 unidades de fraude, del total de fraude, 27 unidades de fraude, 27 unidades de monetarias representaría el componente de pérdidas por hurto y fraude. Ya nos da una idea, de lo que podría significar si es que las pérdidas operativas incrementasen en 100, 27 serían por hurto y fraude interno. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una idea de lo que nos va a significar, porque ya nos está diciendo la correlación que existe. Y esta correlación nos saca la herramienta. ¿Cómo podríamos confirmar esto? Pues vamos a hacer un segundo análisis que nos permite conocer cómo está la distribución de las pérdidas. Y acá tenemos la distribución de pérdidas. Habíamos visto que la tipología, ¿no? Los tipos de fraude están distribuidos en esta serie de puntos, y que el beta, la correlación de esta tipología, es del 0.27, 27%. Entonces, si yo incremento, por ejemplo, mis pérdidas operativas de 100,000 a 200,000, esos 100,000 más que yo agrego, 0.27 será pérdidas por fraude. Entonces, si yo añado un nuevo producto que me genera un incremento de mis pérdidas operativas de 100,000 a 200,000, de esos 100,000 que estoy agregando, el factor 0.27 será fraude interno. ¿Cuánto riesgo más yo agregaría a mi cartera de pérdidas si yo crease un producto que me genera pérdidas operativas? 0.27%. Entonces estaríamos hablando del 0.27 del total de pérdidas nuevas que se podrían generar, corresponderían solamente al componente de fraude interno. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, pérdidas acumuladas de $100,000 y la incorporación de un nuevo producto me va a generar más pérdidas, $100,000 más, por ejemplo, de esos $100,000 más que me va a generar, 0.27 son por fraude interno. Entonces, si yo tendría un histórico acumulado de $20,000 por fraude interno,
yo ahora estaría agregando 0.27 por el nuevo valor del valor en riesgo. El nuevo valor en riesgo le agregaría 0.27. Eso sería el valor incremental de las nuevas pérdidas por fraude interno. Y esto obviamente no necesitamos hacer nosotros los cálculos. No necesitamos hacer los cálculos porque la herramienta nos permite calcular el factor de correlación, y no solamente el factor de correlación de una tipología, sino de todas las tipologías identificadas. Por ejemplo, acá me permite saber que por cada 100 unidades de pérdidas operativas, 0.69% representa pérdidas por prácticas empresariales. Entonces, si yo pierdo por cada $1,000 que pierda, 0.69 podrían ser pérdidas por prácticas empresariales. 0.39 por temas de divulgación de información, 0.35 por pérdidas por temas de relaciones laborales, 0.31 por sistemas, 0.27 por seguimiento y presentación de informes regulatorios. Entonces, ya tenemos una idea de lo que nos va a significar generar pérdidas operativas por cada tipología. Entonces, yo ya puedo proyectar. Si yo incremento $100,000 más de pérdidas, el 0.27 van a ser por fraude, por hurto y fraude interno. Entonces, ya yo puedo proyectar. Yo ya tengo la capacidad ahora de proyectar cuántas pérdidas adicionales voy a generar por esta tipología. Porque esta tipología es la que me va a generar por el factor de correlación. Entonces, si yo quisiera, como le decía, si yo agrego un nuevo producto y ese producto, por ejemplo, está expuesto a fallos de sistemas que me pueden ocasionar pérdidas operativas, el componente de pérdidas operativas que me podría generar este producto sobre su valor de pérdidas esperadas sería el 0.31. Entonces, si se materializase las pérdidas operativas por sistemas, de esos $10,000, 3,100 podrían ser por sistemas, por fallos en sistemas. Porque esa es la correlación que he obtenido de mi comportamiento histórico de pérdidas. El 0.31, pérdidas por sistemas, representa del total de riesgos. Entonces, ya tengo esa correlación y ya puedo proyectar las pérdidas. Veámoslo así. Acá lo vemos con tranquilidad, ¿no? Bien detallado con respecto a este factor de correlación. ¿Podríamos verlo con respecto a otros criterios? Sí, claro. Podríamos ver de repente la misma distribución, pero por ejemplo, una tipología de fraude que no es muy recurrente. Actividades de asesoramiento. 0.03. ¿Eso qué significa? Que por cada 100 unidades de fraude adicionales, 0.03 pérdidas son por actividades de asesoramiento. Entonces, el incremento marginal de las pérdidas por asesoramiento son muy pequeñas, ¿no? Si estamos hablando de cada 100 unidades monetarias, el componente de pérdidas por asesoramiento sería por 0.03. Estamos hablando menos de $3, ¿no? Entonces, ya nos da una idea del impacto que puede tener estas tipologías para calcular el valor incremental del riesgo, no, el valor marginal del riesgo, tomando en cuenta esto. ¿Qué pasaría si es que nos pidiesen evaluar cuál sería el impacto que podríamos tener como organización ante la mitigación de algunas de estas tipologías de riesgo? ¿Podemos evaluarlo? Sí, claro que sí. Tenemos ya, nuevamente, aplicamos el concepto del VaR marginal, hacemos un ejercicio, ahora los vamos a ver en la hoja de cálculo, y vemos cuál es el impacto marginal que puede tener cada una de estas tipologías de riesgo con respecto al total. Por ejemplo, si yo hago este análisis marginal y veo cuál sería el impacto marginal que yo tendría con respecto al total de pérdidas si yo redujese hurto y fraude. Hurto y fraude me salía casi un 20%, ¿no es así? Entonces, si yo mitigase solamente hurto y fraude, me significaría una reducción de las pérdidas operativas del 21%. Estaríamos más o menos hablando de 162, de $16,000. Es decir, si yo implementase acciones correctivas para evitar que me vuelva a me vuelva a materializarse un fraude interno, si yo mitigase totalmente, eso sería hasta el 100% de la mitigación de ese componente de fraude.
porque eso me representa ese 0.27% de la correlación, que en términos de pérdida representaría el 21%. Si yo aplicase estrategias de mitigación para reducir prácticas empresariales, yo podría reducir $13,787, lo que me representaría un 18% del total de lo que yo podría mitigar, tomando en cuenta la correlación que existe entre esa tipología de riesgo y el total de pérdidas. Entonces, esto no es, muchas veces ha pasado que cuando analizamos en el mapa de calor y buscamos medir el efecto de la mitigación, queda muchas veces a la subjetividad, ¿no? Quedamos sobre la base de qué tan efectivo puede ser el control para ver la mitigación, y al final queda una apreciación muy subjetiva con respecto a lo que es el efecto de mitigación. Entonces, dado que tenemos una apreciación que me permite, por ejemplo, que me permite medir cuánto me representa el ahorro, hasta cuánto podría mitigar el riesgo, en el caso de hurto y fraude podría reducir hasta el 16%, porque de acuerdo a ese factor de correlación, yo podría mitigar hasta el 0.27%. Cuando hacemos los ejercicios, ya obviamente la herramienta me permite calcular cuánto sería ese porcentaje. Me dice, efectivamente tú podrías mitigar hasta el 21%, hasta los $16,000. Si yo lograse mitigar el 100% de las pérdidas por hurto y fraude, podría significar un ahorro de hasta $16,000. Por ejemplo, recuerden el tema que teníamos uno de actividad de asesoramiento. Como el impacto es tan pequeño, 0.03, no lograremos mitigar nada. ¿Por qué? Porque el impacto es tan pequeño, es tan marginal, que cualquier actividad de mitigación, de repente hasta podríamos eventualmente aceptar el riesgo. 0.03 puntos representaría del total de pérdidas, las pérdidas por asesoramiento. De repente eso podríamos tranquilamente aceptarla y no requeriríamos ninguna acción de mitigación. Sistemas. Si recordamos sistemas nos daba, por ejemplo, un factor de correlación del 31%. La categoría 6.1. 0.31 es la correlación que existe entre las pérdidas por sistemas con respecto al total de pérdidas. Entonces, ¿cuál es el efecto de mitigación? El efecto de mitigación sería reducir hasta el 4.7% del total de pérdidas, equivalente a $3,534. ¿Cuánto podría reducir tomando en cuenta esa correlación? Hasta $3,534. Este es el efecto marginal que muchas veces de una forma subjetiva hemos buscado analizar y buscar determinar cuánto riesgo yo voy a, digamos, mitigar con algunas estrategias de mitigación, de tal manera que me permita reducir estas pérdidas operativas. Entonces, cuando ahora nos pregunten y querramos medir el impacto de la mitigación, a través de una herramienta, a través de esta herramienta, podemos calcular el VAR marginal de lo que representaría mitigar una de estas tipologías. Podríamos presentarlo esto por ejemplo, procesos. Podríamos, si tuviéramos la información descrita de las pérdidas operativas por procesos e identificásemos por el proceso cuál es el proceso que más me contribuye a las pérdidas, podríamos trabajar en mitigar el riesgo asociado a ese proceso para que las pérdidas operativas que me genera ese proceso sean reducidas. Entonces, imaginemos, ya no hacemos este ejercicio por tipología de riesgo, sino por procesos. Entonces, si yo sé que la principal causa que me está generando las pérdidas operativas son, por ejemplo, el tema de ejecución de procesos, y esta me representa la correlación que tenemos con las pérdidas operativas es una alta correlación, 70%, 80%, lo cual significa que por cada pérdida operativa que yo presento, hay un 70, 80% que es representado por fallas de procesos. Entonces, la correlación al ser muy alta, voy a tener un mejor ajuste en las pérdidas operativas. Entonces, si yo tengo ese componente, ahora yo puedo analizar si yo logro mitigar las pérdidas operativas por ese factor de riesgo, procesos,
yo podría reducir significativamente las pérdidas operativas. Y tiene sentido, porque muchas veces cuando analizamos los riesgos operativos, las pérdidas se materializan por fallas de procesos, por ejecución incorrecta, inadecuada de procesos, por deficiencia de procesos. De alguna u otra manera se vincula directamente con la ejecución de procesos. Entonces, si yo mitigo esa causa del riesgo, el efecto sobre el valor en riesgo va a ser significativo. Entonces, acá podríamos, si extrapolásemos a esa situación y pudiésemos decir cuánto podría mitigar las pérdidas operativas mejorando, optimizando mis procesos, podríamos tener esa evaluación y decir cuál es el efecto que tendríamos, cuál sería el valor marginal que generaríamos al mitigar la causa del riesgo, procesos, sobre las pérdidas operativas. Entonces, vamos a ver ahora el caso que quería comentarles. Permítanme, justo estaba haciendo acá unas corridas. Voy a abrir el archivo que vamos a utilizar para ahora. Permítanme. Es este. Permítanme, mejor voy a abrir el archivo directamente. Permítanme un minutito. Acá está, el VAR operacional. Ayer estuve trabajando, lo quería, no me alcanzó el tiempo para sacarlo, así que lo voy a sacar ahora mismo. Permítanme. Ya está. ¿Ok? Es un Excel, ¿no? Es un Excel con Visual Basic, por lo tanto, no es más complejo. No se encontró. Ah, perdón. Voy a volver a abrir el archivo. No es más complejo que finalmente generar el modelo en la misma herramienta en Excel y a partir de la misma, pues obviamente generar los valores, ¿no? Esta herramienta ustedes la pueden comprar, está a $95. En la página de DT Simulator, Fernando la vende a $95 estas plantillas y ustedes las pueden adquirir. Son muy baratas, son muy cómodas, hay que diseñar el modelo solamente para poder trabajarlo y a partir de la misma, pues generar los resultados que queremos. No permítanme un segundo, ya está, acá abrió. Voy a activar las macro y automáticamente se activó el botón de DT Simulator en el Excel. Permítanme que está, ok, ya tenemos instalada la macro y podemos jugar. Por ejemplo, vamos a ver la tipología de fraude interno, ok. Quiero ver cuánto es el valor en riesgo que me está generando el componente de fraude interno. Entonces, corremos primero el modelo. Ahí está. Entonces, vamos a buscar la tipología de fraude interno. Vamos a buscar unas de ellas que están vinculadas a fraude interno. Fraude crediticio, permítame acá, una que está... fraude interno. Sí, está pues. Está. Actividades no autorizadas, exactamente. Fraude interno. Perfecto. Vamos a hacer la estimación al 95% de confianza. Sabemos que tenemos una base histórica de pérdidas. 3 años, 4 años, no necesitamos tener mucha información. Tenemos aquí la información de nuestras tipologías. Tenemos las áreas. Tenemos el importe de las pérdidas, los recuperos. Tenemos la pérdida neta y las tipologías. Suficiente para efecto del ejercicio. Podríamos agregarle aquí, por ejemplo, el producto, podríamos agregarle el proceso, y a medida que vamos completando la información, nuestro modelo se enriquece, porque ahora yo podría generar, ya no quiero ver las pérdidas por tipología, sino quiero ver las pérdidas por área, por ejemplo, o por proceso, o por producto. Me permitiría generar el mismo modelo, dependiendo obviamente del factor que utilicemos, podría generar una nueva tipología. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. ¿Cuánto me representa en el VAR operacional? ¿Cuánto me representa estas pérdidas operativas? Acá tenemos la estimación de las pérdidas esperadas por la tipología de fraude interno y queremos hacer una simulación. Entonces, vamos a la herramienta, vamos a ver los parámetros para ver cuánto está calculando. Vamos a pedirle que solamente haga 500 figuras y que corra 500 simulaciones para efectos de que no corra, no se demore mucho. 0.95%, el percentil 90%, perdón, y el percentil 95%, ¿no? Para saber cuánto será nuestro VAR al 95%. Le damos confirmar y permíteme, está calculando por detrás, pero se demora unos segundos. Y lo que va a hacer automáticamente el sistema va a empezar a correr por detrás las pérdidas, va a simular 500 escenarios
y me va a generar obviamente los valores que yo necesito para calcular este componente de las pérdidas no esperadas al 95%, que sería mi VAR. Entonces, mientras va haciendo eso, ¿no? Mientras vas calculando esto, es importante saber que la metodología de la simulación Monte Carlo me ayuda para poder estimar un nivel de pérdidas al 95% de confianza, al 99% de confianza. Recuerden bien que la modelación de la frecuencia de ocurrencias usa un modelo de distribución de Poisson, ¿no? Eventos con esa distribución, y la distribución de las pérdidas, vamos a aplicar una distribución de tipo log normal, ¿no? Tiene esa distribución de pérdidas que va desde 0 a menos infinito, en la cual obviamente pues ya me genera una serie de parámetros y a partir de eso calculamos las pérdidas operativas. Permítanme que esto está un poquito lento, está avanzando de poco en poco. Para comentarles, a medida que esto va haciendo el cálculo, está generando por detrás, por eso se demora un poco, está generando 500 escenarios y está obviamente avanzando de esa forma. Comentarles que, por ejemplo, cuando hacemos el ejercicio, voy a regresar acá un momento para continuar, cuando estamos haciendo el ejercicio de la simulación, lo que el sistema está haciendo, bajo el modelo Monte Carlo, está corriendo 500 escenarios sobre la base de la pérdida promedio, la desviación estándar de la pérdida y el número de ocurrencias que han habido. Entonces, de esa forma, el sistema está corriendo y está generando X escenarios, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta para poder tener bien el concepto y saber que lo que hay detrás es esa simulación. Permítame ver si es que ya ha corrido, a que se demora un poquito más. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Voy a pararlo acá solamente para que no nos consuma más tiempo, y voy a ir mejor aquí para explicarles el efecto marginal de el efecto marginal que va a tener, perdón, que va a tener sobre el nivel del riesgo. Ahí está. Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, una base de datos, la misma base de datos. Lo que he hecho ahora es organizarla por la frecuencia histórica en términos anuales de ocurrencias. Por ejemplo, yo puedo ver que hurto y fraude por año han sucedido 37 veces, que la pérdida promedio es de $413 y que hay una desviación estándar de $910. ¿Ok? Cuando yo hago la simulación, me genera al 95% de confianza pérdidas por $18,000 en términos anualizados. La tipología, por ejemplo, de sistemas, ha habido 12.6 eventos por año y que la pérdida promedio son de $471 con una desviación estándar de $1,264, que en términos agregados, simulados, me generan una pérdida de hasta $11,535. Procesos, operaciones, 30 eventos históricos con una pérdida promedia de $382 y una desviación estándar de $650. Pérdidas simuladas de $20,000. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder hacer este ejercicio? Permítame, se ha pegado el Excel. Voy a cerrar mejor el Excel acá para que no me interrumpa esta simulación. Ya está. Ajá, permítanme. Una falla operativa en el proceso de ejecución. Vamos a hacer algo muy sencillo. Voy a volverlo a abrir para que no haya ningún inconveniente. Ok, entonces, disculpen por la falla operativa, no lo tenía contemplado esto. Ya está, creo que ya está cerrándose. Ok, ya se cerró. Voy a volverlo a abrir para no tener ningún problema. Acá está. Ok, entonces mientras abre el Excel, lo que vamos a ver ahora es cómo es el efecto marginal, cómo mido esto, cómo puedo calcular el valor marginal de una pérdida operativa sobre la base de este modelo. Permítanme. Otra vez. Está bien. Ok, ahora sí. Entonces, la plantilla lo que hace es, me permite calcular estos valores y determinar cuánto sería el valor marginal
del riesgo tomando en cuenta estos conceptos que habíamos ya dicho. Me está abriendo el Excel. Ajá. Me está fallando. Ahí está, ya abrió. Ya está. Ok. Ok. Ahora sí. Ok. Tengo la base histórica, como les decía. Sé que en promedio las actividades no autorizadas son 11 ocurrencias al año. La pérdida promedio son $254 y la desviación estándar 340. Ya me genera esta distribución, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para poder calcular el valor marginal del riesgo? Entonces, voy a la herramienta, calculo primero las correlaciones, quiero saber cómo se comportan. Por ejemplo, tengo que marcar aquí. Por ejemplo, vamos a ver hurto y fraude, ¿no? Vamos a ver primero esta tipología. Ajá, se ha pegado otra vez. Ok, ya está, ahora sí. Ahí está, justo estaba calculando. Y esto es lo que quería mostrarles, ¿no? Entonces, en promedio, yo tengo que hay 37, voy a agrandar un poco más esto para que se vea. Ya, ok, ahora sí, mucho mejor. Por ejemplo, la tipología de fraude y pérdida, el promedio de las pérdidas anuales son 37 ocurrencias, promedio por mes, por año, perdón, lo cual me permite conocer esta distribución de ocurrencias. Entonces, al 95% de confianza, yo sé que las pérdidas por año en la tipología de fraude va a ser entre unas 30 y 45, va a dar una gran distribución de pérdidas aquí. Entonces, año a año, yo voy a perder en esos rangos. ¿Y cuál es el impacto? ¿Cómo se ve la severidad? Es decir, la distribución de las pérdidas. Entonces, yo sé que la pérdida promedio por fraude son $413 y la desviación estándar son $910. Entonces, ya me da una idea que si voy a tener por pérdida promedio $413 y con una desviación estándar de hasta $910 y en promedio por año voy a tener entre unas promedio 37 operaciones entre un mínimo y un máximo de repente de, por ejemplo, de 37 y hasta una desviación estándar de 6 por ocurrencia, es decir, puede ser hasta 43 veces, entre 43 veces y 31 veces por año, me permite calcular esa distribución. Entonces, lo primero ya sé cómo va a ser las pérdidas. Entonces, lo que yo quiero ver ahora es cómo se va a dar este efecto de la mitigación sobre el riesgo. Entonces, veo primero la correlación, veo cómo correlaciona, tengo que estar en la estela de abajo, perdón, acá está. Tengo que ver cómo correlaciona la pérdida de fraude con respecto al total de pérdidas. Entonces vamos a hacer la matriz de correlación, el factor de correlación, vamos a ver lo que, ya, ok, está generando el gráfico, y me permite ver ese coeficiente de correlación que es el que nos va a servir para poder vincular la pérdida por hurto y fraude con respecto al total. Acá lo vemos, ¿no? Hurto y fraude representa el punto 27. Si yo tengo por cada 100 unidades de fraude, yo tengo punto 27 perdón, de cada 100 unidades por pérdidas, punto 27 representa el fraude. Por prácticas empresariales, 0.69. Por cada 100 unidades de fraude, de pérdidas, 0.69 son prácticas empresariales. Entonces, ya me da una idea, como ya veníamos diciendo, del efecto que va a tener sobre esta correlación. Y cuando yo quiero ya calcular ya la sensibilidad, es decir, cuánto es la mejora que yo voy a obtener producto de la mitigación del riesgo a ese nivel, lo que hago es corro esta matriz de sensibilidad al 95% para ver, pues, qué tan efectivo puede ser esta medida de mitigación. Y lo que hace es, comienza a excluir tipología por tipología y me calcula el factor de ajuste. Hasta cuánto podría ser ese ahorro. Entonces, por fraude, como la que me representa la mayor pérdida, porque obviamente la que me representa por frecuencia y por impacto, la que tiene la mayor desviación y la que me representa por lo tanto la mayor pérdida, si yo mitigase solamente el componente de fraude, podría ahorrar para la empresa hasta $16,000. Mi objetivo de mitigación podría ser reducir hasta el 21% del total de pérdidas que yo he tenido.
podría mitigar $16,000. Si yo mitigase las pérdidas por prácticas empresariales, yo podría, si logro reducir el 100% de eso, yo podría reducir hasta $13,000. Este es el efecto marginal. ¿Recuerdan cuando hablábamos en el ejemplo? Yo puedo agregarle un nuevo producto, pero también puedo quitarle un producto. Entonces, si yo quito un componente de pérdidas, el componente de pérdidas podría ser eso. Si lo vemos como efecto de la mitigación. ¿Qué pasaría si yo añadiese un nuevo producto? Si yo añadiese un nuevo producto con pérdidas esperadas, tendríamos que hacer el mismo ejercicio, pero a la inversa. Es decir, ya incorporando nuevos productos, tendría que volver a correr la correlación, tendría que volver a correr el análisis de sensibilidad y me diría con el nuevo producto cuánto sería el ahorro que yo podría tener si lograse mitigar el riesgo, en qué porcentaje o en qué medida. Entonces, de esta forma, a mí me permite medir las pérdidas tomando en cuenta esa correlación que existe entre ya las pérdidas incurridas, en este caso estamos hablando por tipología de pérdida, pero también podríamos decir por proceso. Si yo tuviera este análisis, ahora voy a cerrar esto, si yo tuviera este análisis no por tipología, sino por procesos afectados, y eso sería relativamente fácil de tener porque yo podría tener la base de eventos de pérdida, yo podría tener acá una categoría que diga macroproceso, proceso y subproceso, y poder vincular qué pérdida se ha asociado al proceso que lo ha generado. Entonces, parte del análisis que uno hace en la base de eventos de pérdida es identificar cuál fue el proceso que causó la pérdida operativa. ¿Entienden? Entonces, si yo sé que el proceso que causó la pérdida operativa fue el proceso de, por ejemplo, generación de reportes regulatorios y que eso acumulado en el año me viene generando multas por $20,000, entonces ya me permite conocer si yo mejoro, si yo mitigo, si yo mitigo los riesgos de ese proceso que me está generando al año $20,000 en pérdidas, yo voy a saber cuánto con respecto al total de pérdidas voy a mitigar. Entonces, lo que le decía en la presentación, si yo sé que el componente de, por ejemplo, la tipología de generación de reportes regulatorios es la que me viene representando $20,000 en pérdidas y esta tipología correlaciona, pongamos, en un 50% del total de pérdidas, entonces nuestro efecto de corrección, de mitigación, va a ser el 50% de lo que yo estoy generando, porque es la correlación que existe con el total de pérdidas. De esa forma, podemos nosotros medir el impacto de una mitigación desde el punto de vista, ya sea tipología de pérdida, ya sea procesos, subprocesos o inclusive hasta por producto. ¿Cuántas pérdidas me genera el producto tarjeta de crédito? ¿Cuántas pérdidas me genera el producto crédito de consumo, crédito hipotecario, ahorros? ¿Y qué pasa si es que yo mitigo el riesgo de ese producto? Valor marginal. Si yo mitigo el riesgo de ese producto, las pérdidas que yo voy a tener, que voy a ahorrarle a la empresa, es X porcentaje, que sería lo que en esta tabla nos podría representar el valor de la mitigación. Si yo lograse mitigar el 100% de esa tipología. Entonces, ya permite conocer cuánto podría ser el valor de mitigación con respecto a mis pérdidas si yo implementase acciones correctivas para evitar que vuelvan a suceder ese tipo de pérdidas. Entonces, de esta forma, lo que nosotros vamos a conseguir es medir el efecto de la sensibilidad con respecto a esta tipología de pérdida o producto o proceso de cara al total de pérdidas. Entonces, si nosotros viéramos ahora en esta parte del gráfico, si viéramos, por ejemplo, los efectos de mitigación, podríamos ver, por ejemplo, que hurto y fraude, si yo lograse mitigar el componente de hurto y fraude, me generaría los mayores ahorros. ¿Por qué? Pues recordemos que hurto y fraude tiene la mayor distribución de ocurrencias, 33 promedio por año, y tiene la mayor desviación de pérdidas. Entonces, si yo logro mitigar ese evento que es el más frecuente,
y que tiene la mayor desviación de las pérdidas, mi efecto de mitigación va a ser el más alto. En segundo lugar, si yo mejoro los procesos vinculados a prácticas empresariales, voy a reducir las pérdidas en casi $14,000. Si yo mejoro el proceso en la tipología, los procesos vinculados a adecuación de divulgación de información, voy a reducir las pérdidas en un poco más de $10,000. Si yo mitigase, por ejemplo, las pérdidas vinculadas con seguridad de los sistemas o distribución de los proveedores o contrapartes comerciales, mi efecto de mitigación va a ser cero. ¿Por qué? Porque las pérdidas operativas no correlacionan con estos componentes. Como no correlacionan, por más que yo mitigue el componente de seguridad en los sistemas desde el punto de vista operativo, nuevamente, desde el punto de vista operativo, el impacto marginal sobre las pérdidas, sobre disminución de pérdidas, sería casi nulo. Y acá lo vemos, por ejemplo, el tema de seguridad en los sistemas. Si yo mejoro desde el punto de vista operativo, procesos y demás, la mitigación sobre las pérdidas serían solamente de $1,173. Obviamente, la solución no va por las mejoras operativas, la solución va por mejores controles, mejores sistemas para valorar la seguridad. Pero desde el punto de vista operacional, si yo mejoro el proceso vinculado a seguridad de los sistemas, el efecto marginal sobre las pérdidas, sobre el ahorro de las pérdidas va a ser mínimo. De la misma forma, el impacto marginal que puede tener las mejoras de cara a los procesos vinculados a actividades de asesoramiento, asignación de clientes, aceptación de clientes, diversidad y discriminación, hurto y fraude, en este caso externo, que es la otra tipología, porque no ha habido un historial de pérdidas por fraude externo, el impacto marginal es cero. Es decir, no estoy logrando mitigar el riesgo porque no correlaciona con las pérdidas operativas. De repente, eso no significa que no haya fraude externo. Lo que significa esto es que el fraude externo no correlaciona con mis procesos. Por lo tanto, el tratamiento de mejora de procesos no voy a lograr mitigar porque en este caso, no en este ejemplo, no está vinculado a mis procesos, ¿no? Digamos que los fraudes son totalmente externos de la empresa y no se vinculan con mis debilidades en mis procesos. Entonces, como no se vincula con mis procesos, yo no puedo hacer ninguna mejora en mis procesos que logren mitigación. Entonces, no hay ningún efecto marginal. Entonces, de esta forma podríamos inclusive ver dónde centrar los esfuerzos para lograr realmente mitigar riesgos. En este caso, si yo centrase mis esfuerzos en mitigar las pérdidas operativas, tomando en cuenta hurto y fraude, prácticas empresariales, adecuación y divulgación de información y de repente recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones, en esas 4 primeras tipologías yo podría reducir algo más de $40,000, ¿no? Que representaría más de la mitad de las pérdidas operativas que yo estoy generando y que correlacionan entre sí para mitigación de las pérdidas. Entonces, si yo logro ese objetivo de mitigación, yo ya he reducido de forma significativa las pérdidas que correlacionan. Entonces, las pérdidas más representativas se dan aquí. Y si yo soy efectivo en mitigar este tipo de pérdidas, voy a reducir de forma significativa estas para, pues, obviamente, tener mejor control sobre las pérdidas operativas. Entonces, este webinar, lo que yo quería, el propósito de este webinar era mostrarles la funcionalidad que puede tener este tipo de análisis para poder luego evaluar y definir estrategias que me permitan, obviamente, conocer cómo aprovechar este concepto del VAR marginal para empezar a medir el riesgo de un nuevo producto o el efecto de mitigación de un nuevo producto sobre mi VAR operacional. Entonces, perdón, esta es una herramienta bastante funcional. Yo la vengo utilizando para poder hacer muchos proyectos en la cual se puede medir el efecto incremental, ¿no? Del riesgo de un nuevo producto o también medir el efecto de mitigación de un nuevo producto al aplicar al aplicar este tipo de metodologías. Entonces, yo ya no tengo, ahora sí, yo ya no tengo un criterio cualitativo para evaluar, sino yo ya tengo ahora sí un criterio que me permite determinar cuánto podría lograr mitigar el riesgo ante la eventualidad de que yo lograse tratar las pérdidas
por alguna de estas tipologías. Obviamente, en este caso el ejemplo está sobre tipología de pérdida, pero podría ser el mismo ejercicio tomando en cuenta procesos, ¿no? Podría tomando en cuenta productos, ¿no? Sabiendo cuáles son aquellos productos que me presentan las mayores pérdidas operativas, de tal manera que a mí me permita ser cada vez más eficiente en gestionar aquellos procesos, aquellos productos que me están generando un alto impacto a mis pérdidas operativas, a mi valor en riesgo. Entonces, de esa manera, yo los invito a que puedan conectarse a la página de, de Fernando, Aditi Simulator, para que ustedes puedan descargarse la herramienta y que puedan ver los videos que tienen para que ustedes empiecen poco a poco a desarrollar este tipo de presentaciones y puedan obviamente aplicarlo de una forma bastante objetiva y puedan ya empezar a medir el riesgo operacional, ya no de una forma cualitativa, sino de una forma cuantitativa, empezar a medir en función a el comportamiento de las pérdidas, en función a su distribución de ocurrencia, en función a sus niveles de severidad, y puedan ya medir el efecto de la mitigación o el efecto del nuevo riesgo, del riesgo incremental, si yo agrego un nuevo producto, un nuevo proceso, y el efecto que eso va a tener sobre mi valor en riesgo, sobre mi cartera de pérdidas. Entonces, señores, la presentación del día de hoy buscaba tener ese objetivo. Yo les voy a compartir esta hoja de cálculo y les voy a compartir en los enlaces de video que ha preparado Fernando. No nos ha podido acompañar el día de hoy, pero nos ha hecho una presentación para que ustedes la puedan tener y obviamente puedan, replicar este ejercicio con su información. Entonces, eventualmente ustedes lo que tendrían que hacer sería pegar en esta plantilla las áreas, ¿no? Las fechas de inicio, fecha fin de sus pérdidas, el importe de la pérdida, recupero, ¿no? Y las tipologías de pérdidas para que ustedes puedan evaluar el efecto inmediato, ¿no? Permítanme que hay una consulta. ¿A dónde nos vas a compartir? Por enlace en la página web y por correo electrónico se nos vamos a hacer llegar el formato y el enlace del video para que lo puedan tener. Entonces, ni bien ustedes ya tengan esta información de la fecha de ocurrencia del evento, pues tranquilamente van a poder hacer este tipo de ejercicio. Esto está vinculado de forma automática, entonces si ustedes ni bien pegan la información automáticamente, se va a actualizar el promedio histórico de ocurrencias por año, la desviación estándar, la media poblacional de las pérdidas, la desviación estándar, y lo único que van a tener que hacer es, permítame acá, ejecutar los botones, de acuerdo al video que explica de una forma bastante detallada Fernando, para que ustedes puedan ver el efecto de la simulación y cómo logran ustedes obtener cuánto correlaciona, ¿no? Cuánto correlaciona las pérdidas que ustedes tienen ya como organización y cuáles son el efecto de sensibilidad que podrían tener si mitigasen cada uno de estos componentes. Entonces, esto no se instala, no es un aplicativo, es un Excel con macro, por lo tanto, cada plantilla de Excel ya tiene configuradas estas macros para que ustedes puedan verlo. Ustedes se pueden descargar la macro inicial que es de valor en riesgo, esta es otra macro que tiene programada, y ustedes van a poder luego jugar con ella, con la información y empezar a generar sus resultados. Permítanme ver, acá hay un par de consultas. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Les vamos a hacer llegar el enlace del video, la presentación y esta hoja de cálculo para que ustedes empiecen a ver. Si están interesados a nivel de sus organizaciones en que se les desarrolle algún modelo para poder trabajar específicamente en calcular su modelo de valor en riesgo, ya sea por línea de negocio, producto, proceso, y calcular el efecto marginal de sus pérdidas, pues podríamos trabajar con ustedes para poder desarrollarles un modelo funcional en Excel y ustedes puedan simplemente alimentar su base de datos y automáticamente el modelo, corriendo obviamente la simulación, poder generar eso. Entonces, de las ventajas que ustedes van a tener, no solamente es tener la herramienta de forma gratuita, sino también, pues, trabajar a través de este tipo de soluciones para poder tener cada vez de forma mucho más cuantitativa la exposición a los riesgos operativos.
Y con eso, permítame un par de consultas, ¿podrían ayudar con el link de la grabación? Sí, no te preocupes, Karen, te vamos a hacer llegar el enlace al correo electrónico, igual lo vamos a compartir por LinkedIn para que lo puedan ver por allí. Y el archivo, sí, pues se lo vamos a llegar a hacer llegar por correo electrónico. No te preocupes, Catherine. Y con eso, señores, damos por terminado el entrenamiento. Espero que les haya dado luces para que ustedes puedan ya mejorar de forma cuantitativa sus estimaciones de pérdida y que a partir de la misma ustedes puedan ya tener una metodología más cuantitativa para estimar las pérdidas y dejar de lado los modelos cualitativos que cada vez pues son más cuestionables porque no me permite definir cuánto es una pérdida potencial que yo podría tener ante la posibilidad de generar un nuevo producto o ante la posibilidad de mitigar un riesgo. El efecto inmediato no me permite medir. Entonces, señores, les agradezco por esta hora. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Jorge. Espero verlos ya el próximo año, porque el mes de diciembre no vamos a hacer ningún webinar, pero ya comentarles que ya para el próximo año estamos lanzando las campañas informativas de los planes de capacitación, el seminario anual, el cuarto seminario latinoamericano de gestión de riesgo operacional también lo vamos a hacer en el mes de agosto, así que le vamos a hacer llegar toda esta información, esta plantilla en Excel y el video también por correo electrónico, igual lo vamos a compartir por LinkedIn para que ustedes puedan difundirlo entre sus colegas. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y nos vemos para una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muy buenos días.